Hola Ulises, ¿cómo están? En este videito lo que quería hacer era hablar un poco de este todo lo que venimos viendo hace tiempo en los videos, en los problemas, en las actividades. Recuerdan que al principio teníamos aquel texto de Beremis, ¿no? ¿Se acuerdan? En donde ahí empezamos a ver el tema de los números naturales, ¿no? Que eran todos aquellos números que usamos para contar. El uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, en un millón. Todos los números que usamos para contar cosas en la naturaleza. ¿Sí? 3 piedras, 4 gatos, 5 perros, 6 vacas, etcétera. ¿Sí? Después vimos en otras actividades en el video, ¿se acuerdan de aquella de la ciudad más fría del mundo, no? En donde aparecían muchas temperaturas bajo cero o también temperaturas negativas que eran representadas con números negativos, ¿sí? Y dijimos que esos números negativos, junto con los números naturales, formaban parte de un gran conjunto que se llamaban los números enteros. Entonces, en el conjunto de los números enteros teníamos a los naturales, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y a sus opuestos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y hasta el infinito, ¿no? Recuerdan que todos los conjuntos numéricos que tratamos tienen infinitos elementos, no se termina. Entonces vimos que los números enteros nos servían para cosas como esas, ¿no? Como para las temperaturas bajo cero, para los metros de profundidad, ¿no? Si ponemos que la superficie de la Tierra estamos en 0 metros, a medida que vamos bajando, en vez de decir 100 metros de profundidad, decimos menos 100 metros. Y bueno, y para muchas cosas más, que ahora la verdad no se me ocurre, pero sirven para muchas cosas más. Pero en la vida cotidiana lo vemos, ¿no? Ustedes dicen, menos 3 grados bajo cero. O cuando hace mucho frío, lo ven en el diario, en el celular. Después seguimos y vimos otro conjunto más grande todavía. Bueno, no más grande, pero vimos otro conjunto que era el conjunto de los números racionales, que lo denotábamos con una Q. ¿Qué había en el conjunto de los números racionales? Encontrábamos a todas las fracciones, ¿no? Como un medio, 3/4, menos 2/3, menos un quinto, todas las fracciones, pero estas fracciones tenían la particularidad de que el numerador y el denominador tenían que ser números enteros, ¿sí? Dijimos también en otro videito que los números enteros y por consiguiente los números naturales eran también números racionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos al 3, lo podíamos expresar como una fracción escribiendo 3 sobre 1? Entonces, si puedo escribir a cualquier número entero, por ejemplo, acá el menos 1, lo puedo escribir menos 1 sobre 1. Si puedo escribir cualquier número entero como una fracción, entonces es un número racional. Entonces puedo decir, es lógico pensar que todos los números enteros son números racionales. En otro videito más, recuerdan en el video del Quijote, el que si se podía encontrar al Quijote en las decimales de pi, se hablaba un poco de los números irracionales, ¿sí? Dijimos que los números irracionales eran todos aquellos que no se podían expresar como una fracción, ¿sí? Entonces, como no se pueden expresar como una fracción, los números los números enteros no son números irracionales, los números naturales tampoco son números irracionales, y los números racionales no son irracionales. Entonces repito, los números irracionales eran aquellos que no se pueden expresar como una fracción. O sea, si tenemos un número irracional, no hay forma de escribirlo como una... O sea, ¿se puede expresar como una fracción? Sí. No se puede expresar como una fracción en donde numerador y denominador sean números enteros, ¿no? Porque, por ejemplo, los números irracionales que vimos era, por ejemplo, el pi, ¿no? El número pi, que ya conocen de la escuela, el 3,14 tal, que sigue hasta el infinito y las cifras no se repiten, ¿no? Yo puedo expresar a pi como una fracción, puedo poner pi sobre 1. Pero, ojo, que esto no es un número racional, pese a que puedo expresarlo como una fracción, porque pi no es un número entero. Y recordamos que para que sea un número racional, numerador y denominador tienen que ser números enteros. Bien.
Entonces vimos, repito, los números irracionales. Algunos números irracionales famosos es el número pi, el número e, que no sé por qué le ponen letras, el número de e o el número de Euler, que es 2,7182, sigue hasta el infinito, y las cifras de la expresión decimal no se repiten, ¿sí? No hay ningún periodo que se repita. El número phi, que acá me salió feo, que es el número de oro, el número dorado, que es igual a 1,61803. Estos números son famosos porque se encuentran en la naturaleza. A veces hay cosas en la naturaleza que si uno se pone a investigar, salta el número pi, el número e, el número phi. Bien, entonces vimos todos estos conjuntos numéricos. Y ahora les quería presentar... A ver, no voy a hacer esto, si ya había recortado la hoja, ¿sí? Les quería presentar a un conjunto que engloba a todos estos otros conjuntos. A todos. ¿Cuál es este conjunto? Es el conjunto de los números reales. A ver ahí si se puede leer. Conjunto de los números reales. Que denoto con la letra R. Miren acá el esquemita que hice para ayudarnos un poco. Primero vimos al conjunto de los números naturales, ¿no? Teníamos, ahí por ahí hubo un corte del video. Teníamos acá en este circulito representa el conjunto de los números naturales, ¿sí? Vamos a fijarnos en este circulito, donde acá está la n. Esto es una n. En el conjunto de los números naturales encontramos a los números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Después, en este otro circulito más grande, se representan los números enteros. Acá está el z. Acá la z se representa el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros encontramos a los naturales, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, etc. Y también a sus opuestos, al menos 1, al menos 100, al menos 3, ¿sí? A estos números los llamamos enteros negativos y a los naturales los llamamos enteros positivos. O sea que ahí ya se dan cuenta que hay dos formas de llamar a los números naturales. O les decimos números naturales o enteros positivos. De ambas formas está bien. Entonces ven que el circulito que representa el conjunto de los números naturales está dentro del circulito que representa al conjunto de los números enteros. Eso es porque el conjunto de los números naturales está como contenido ahí adentro. Está ahí dentro del conjunto de los números enteros. Incluido. En este otro circulito más grande, que se representa el conjunto de los números racionales, con una Q, ¿no? Recuerdan que el conjunto de los números racionales lo representamos con una Q. Vemos esta Q y pensamos conjunto de los números racionales. En este conjunto teníamos a las fracciones, menos 3 cuartos, menos 1 medio, menos 6 cuartos, 3 cuartos, 1 medio, 1 octavo. Teníamos a las fracciones, cuyo numerador y denominador eran números enteros. Y también teníamos a todos los números enteros, ¿sí? Por eso el circulito que representa el conjunto de los números racionales es más grande que el circulito de los números naturales y de los enteros. Porque el conjunto de los números naturales y enteros está dentro del conjunto de los números racionales. Está contenido ahí dentro, ¿sí? Así que podemos decir que los números enteros son números racionales. Fíjense esto que es importante. No todos los números racionales son enteros. Por ejemplo, menos 3 cuartos no es un número entero. Menos 1 medio no es un número entero. 3 cuartos no es un número entero. Entonces se plantea lo que vamos a ver este jueguito de palabras. Todo número entero es racional, pero no todo racional es entero. Bien, ojo ahí. Aparte, un conjuntito aparte teníamos a los irracionales, ¿no? Al número pi, e, phi, y hay muchos más, es un conjunto infinito, ¿no? De todos aquellos números que no se podían expresar como una fracción, cuyo numerador y denominador fueran números enteros. Acá están los irracionales. Y todos estos conjuntos están dentro del conjunto de los números reales. Bien, o sea que todos estos números, los naturales, enteros, racionales, irracionales, todos ellos son números reales. O sea, podemos decir que todos son números reales. O sea que si juntamos a todos esos numeritos de todos esos conjuntos, ¿qué vamos a tener?
al conjunto de los números reales. Es como que el conjunto de los números reales los junta a todos, ¿sí? Entonces vos agarras cualquier número de estos conjuntos que venimos hablando y es un número real, ¿sí? Entonces menos un medio es un número real, menos 3/4 es un número real. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son números reales. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 son números reales. Pi, Fi, todos estos números irracionales son también números reales. No sé si se entiende que es como, por eso hice este gran círculo rojo que es, este círculo rojo representa el conjunto de los números reales y engloba todos los otros conjuntitos, a todos los otros números que venimos trabajando en hasta el momento. Un día, cuando ustedes vayan pasando de año en el liceo, van a ver que hay otros números muy difíciles que no son números reales, que están fuera de este conjunto. Pero eso dentro de muchos años. Así que mientras tanto vamos a quedarnos con esto. Yo espero que se haya entendido, ¿sí? Por ahí ponga alguna que otra preguntita para ver si quedó. Y bueno, eso, cualquier dudita me escriben y un gusto hablar con ustedes. Así que hablar no, yo hablo y que ustedes me escuchan, pero al menos una suerte de contacto es, ¿no? Así que nada, chau chau.